El hurto es uno de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico de los regulados en el título 13 del libro 2 del Código Penal. También lo son el robo, como modalidad agravada del delito de hurto, la estafa, las defraudaciones, la apropiación indebida, entre otros, que trataré de explicar en vídeos siguientes. En este nos centraremos en exclusividad en el delito de hurto. El delito de hurto se encuentra tipificado en los artículos 234, 235 y 236 del Código Penal, y la complejidad de su estudio es mínima, ya veréis. Para ello tenemos que tener en cuenta un par de conceptos. El patrimonio es un conjunto tanto de derechos como de deberes inherentes al bien en propiedad. Es decir, son todos aquellos bienes en propiedad, tanto materiales como inmateriales, y los derechos que estos producen, es decir, las deudas por cobrar sobre ese bien, los alquileres, los derechos de autoría, las patentes y todo aquello que genere un aumento de valor sobre ese bien. Por contra, también se consideran patrimonio las obligaciones o responsabilidades adquiridas como consecuencia de la propiedad de ese bien. Las deudas bancarias, las deudas administrativas o las obligaciones por actividad laboral en su caso. La cosa mueble, según el artículo 335 del Código Civil, son todos aquellos objetos materiales o bienes muebles que son susceptibles de apropiación y de traslado, sin que se menoscabe la cosa mueble a la que estuviese unida. En cuanto al sujeto activo, pues es quien comete el delito, de forma individual o colectiva, siempre que no tenga la cosa objeto de hurto en propiedad. Y el sujeto pasivo es quien posee o el dueño de la cosa mueble objeto de hurto, es decir, la persona que lo tenga en su legítima propiedad en el momento de cometerse el hurto. En base a estos conceptos, diremos que el hurto es la apropiación indebida de una cosa bien mueble ajena con el ánimo de lucrarse. Esta apropiación debe ser cometida sin fuerza sobre las cosas o violencia e intimidación sobre las personas. Y esta es la diferencia entre hurto y robo. La violencia sobre las cosas o sobre las personas o la intimidación sobre estas. El bien jurídico que se protege es el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución española. Más cosas. No se considera hurto lo que no pertenece a nadie, porque no existe el elemento de ajenidad. Aunque sí que la apropiación de un objeto perdido podría considerarse como hurto. En resumen, los elementos que caracterizan el hurto son el ánimo de lucrarse con la comisión del hurto, la ajenidad, que se trate de cosa mueble susceptible de traslado de un lugar a otro, y que el hecho sea cometido sin la voluntad de su dueño. Y diréis, parece obvio que sea sin la voluntad de su dueño, pero es que existe un delito denominado sustracción de cosa propia que veremos más adelante. Por tanto, es válido afirmar que el dueño es quien tenga la disposición con un título legítimo o incluso el que meramente posea la cosa mueble en el momento del hurto. El hurto es un delito doloso. No admite la comisión por imprudencia, por cuanto concurren los elementos del dolo. Se comete con conocimiento de la ilicitud del hecho delictivo y con voluntad, ese elemento volitivo que es la intención deliberada de llevar a cabo el hecho delictivo. Es importante que tengamos claro que no existe la fuerza en su comisión ni sobre las cosas ni sobre las personas, y que tampoco ha de ser cometido por el dueño. El apoderamiento del bien ajeno debe ir acompañado de una disposición total sobre éste, que sería lo que determina o lo que haría la diferencia entre tentativa de hurto y el hurto consumado. Veamos un par de ejemplos. El primero nos dice que Jorge entra en un establecimiento y con el ánimo de lucrarse se apodera de 2 tablets y de un móvil, y que cuando pretende salir lo pillan. Lo pillan y por tanto es condenado por un delito de hurto en grado de tentativa. Por tanto y cuanto Jorge tuvo en su poder lo que pretendía robar, pero nunca fue suyo. Esto es lo que se conoce como un descubierto infraganti.
Referente a esto, el artículo 62 del Código Penal dispone la imposición de la pena inferior en 1 o en 2 grados en la extensión que estime conveniente el juez o el tribunal, atendiendo al peligro inherente o al grado de ejecución alcanzado. En el segundo ejemplo, en la sentencia, tras valorar las pruebas practicadas y la declaración de los testigos, pues se observa que la acusada entra en el probador con varias prendas de ropa y solamente vuelve con una, que después sale del establecimiento y que se dirige al vehículo de su propiedad y que en el maletero deposita lo que ha hurtado y que tras ello regresa al centro comercial. En este caso no es posible la tentativa de hurto, ya que al contrario del primer ejemplo, la acusada sí que tiene o tuvo plena disponibilidad de lo sustraído. El legislador distingue entre 5 tipos de hurto: tipo básico, delito leve de hurto, tipo agravado, las agravantes específicas del artículo 235 y la sustracción de cosa propia. Bien, los 3 primeros tipos de hurto son súper fáciles de aprender, ya veréis. Todos los encontramos en el artículo 234. El tipo básico y el tipo leve van determinados en base a la cuantía de lo sustraído, que para el tipo básico es cuando la cuantía de lo sustraído sea superior a 400 euros, la pena a imponer será de prisión de 6 a 18 meses. Mientras que para el delito leve de hurto, el criterio es una cuantía de lo sustraído que no exceda de los 400 euros, a menos de que concurra alguna de las circunstancias agravantes específicas del 235 que veremos en breve. En tercer lugar, tenemos el tipo agravado, que no es otro que la imposición de la pena en su mitad superior del tipo básico y del tipo leve, cuando en la comisión del hecho delictivo se neutralicen, se eliminen o se inutilicen los dispositivos de alarma de seguridad instalados en las cosas sustraídas. Ojo, en las cosas, no en el lugar que las custodia, porque entonces no estaríamos hablando de hurto, sino de robo, por cuanto concurre el elemento fuerza en las cosas. Resumimos, tenemos un tipo básico cuando lo sustraído excede los 400 euros con una pena de prisión de 6 a 18 meses. Un tipo leve cuando lo sustraído no excede los 400 euros, que tiene una pena de multa de 1 a 3 meses, a menos que concurran algunas de las circunstancias del 235. Y un tipo agravado para el delito de hurto leve y del básico, que consiste en la imposición de la pena en su mitad superior, cuando se eliminen los dispositivos de alarma en lo sustraído. Tenéis por ahí un vídeo explicativo de cómo se calcula la pena inferior y superior en grado y la mitad superior e inferior de la pena. En el artículo 235 del Código Penal tenemos las agravantes específicas del delito de hurto. Las penas a imponer son prisión de 1 a 3 años y la mitad superior de esta cuando concurran 2 o más circunstancias. La primera de estas circunstancias se refiere a la sustracción de cosas con valor artístico, cultural, histórico o científico. La segunda nos dice que cuando el hurto sea sobre las cosas de primera necesidad y se genere desabastecimiento con este hurto, es decir, las dos cosas tienen que ir de la mano. El hurto de cosas de primera necesidad y el desabastecimiento. En tercer lugar, tenemos que cuando se trate del cableado, suministro, equipos o componentes eléctricos, de hidrocarburos o de telecomunicaciones de interés general, pues también agravarán el delito de hurto. Cuando se lleve a cabo sobre productos agrarios o ganaderos o sobre los instrumentos o medios utilizados en la producción de estos, ¿no? Esta agravante pues nace como un reclamo social de un colectivo especialmente vulnerable debido a su desprotección, al estar la mayoría de ellos pues en zonas de escasa o nula vigilancia. En quinto lugar, el hurto se verá agravado cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios en especial consideración.
Esta especial gravedad la establece la jurisprudencia, atendiendo pues tanto al valor económico como al perjuicio producido. En sexto lugar tenemos que se trata de la puesta de la víctima o de su familia en una grave situación económica a causa de la comisión del delito, como consecuencia del estado de vulnerabilidad de ésta debido a sus circunstancias personales o a una situación de desamparo, o en aprovechamiento, pues por ejemplo, de un accidente o de un riesgo o de un peligro inminente que debilite las defensas de la víctima, ¿no? Esta agravante pues genera una mayor repulsa social y por tanto merece una mayor sanción penal. La tercera agravante atiende a la reincidencia. Cuando el autor haya sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en el mismo título, es decir, que sean de la misma naturaleza, pues y en este caso pues no se tendrán en cuenta los que hayan sido cancelados o los que debieran serlo. La agravante 8 nos dice que se trata de la utilización de menores de 16 años para la comisión del delito. Anterior a la reforma del 2015, recuerdo que eran menores de 14 años. Y la última de las agravantes nos dice que cuando el autor o autores sean miembros pues, de una organización o un grupo criminal que se dedique a la comisión de delitos del mismo título, de este título, ¿no? Del título 13. Es importante reconocer todas y cada una de estas circunstancias, ya que para el caso del delito leve de hurto, que recordemos que lleva aparejada una pena de multa de 1 a 3 meses, si concurre alguna de estas circunstancias, la pena cambiaría considerablemente. Ya no hablaríamos de una pena de multa, sino de una pena de prisión de 1 a 3 años o incluso la imposición de su mitad superior cuando concurran 2 o más circunstancias. Por último, tenemos en el artículo 236 del Código Penal la sustracción de cosa propia. Nos dice que será castigado con multa de 3 a 12 meses el que siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento del dueño, la sustraiga de quien la tenga legítimamente en su poder, con el ánimo de perjudicar a éste o a un tercero. Y cuando el valor de la cosa sustraída no exceda de los 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses, que sería la misma que la del delito de hurto leve. Con este artículo lo que pretende el legislador es proteger la posesión legítima frente a la intromisión del dueño. Esto es lo que se conoce como furtus possessionis, y esta ha de ser sin fuerza en las cosas ni violencia o intimidación sobre las personas. Si ocurriese una de estas, tampoco sería robo porque no existe la ajenidad. Se trataría, por tanto, de un delito de coacciones o de daños.